Señor y Padre Celestial, damos gracias por encontrarnos en esta mañana acá, en este lugar, juntos, en primer lugar, ante su presencia. Como cada domingo, Señor, venimos a reconocer su señorío sobre nuestras vidas, a recordar que somos suyos, que usted es nuestro Dios, nuestro Padre, también nuestro Salvador, nuestro Señor y Rey. Venimos a confirmar que necesitamos de la ayuda de su gracia, de la ayuda de su poder, de la ayuda de su Santo Espíritu, que aún creemos que usted es el Dios que bendice, que hace diferencias en la vida de las personas. Nosotros reconocemos, queremos reconocer voluntariamente que deseamos la ayuda de su poder, la ayuda de su gracia, la ayuda de su Espíritu, que deseamos su bendición sobre nuestras vidas, que creemos que es así como dice su palabra, que su bendición enriquece y no añade tristeza con ella. Damos gracias pues por esta oportunidad, por este regalo, por este privilegio. Pedimos que usted obre lo que tenga a bien obrar sobre nuestras almas, sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, a nivel personal, pero también como familias. Señor y Padre nuestro, la obra de su poder se lleve a cabo en cada uno de los presentes en esta mañana. En Cristo Jesús, Señor y Salvador, en su nombre oramos. Amén. El Salmo 37, verso 3 dice: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Es una figura también preciosa. Apacentarse de la verdad. En el Salmo 60, verso 4 dice: has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Y también es una figura muy descriptiva. Dice: el Señor dio como una bandera a los suyos para que levanten esa bandera por causa de la verdad, para que la levanten en alto. Y el profeta Isaías hablaba acerca del Señor Jesucristo, diciendo: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. El profeta Zacarías dijo: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. De manera que uno de los nombres que el Señor dio a Jerusalén es ciudad de la verdad. Y nuevamente tendremos que decir, es muy simbólico esa
esa designación muy representativa. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la verdad. Y siempre este es un tema al cual nos podríamos acercar desde muchas perspectivas. Yo quiero que nos hagamos una pregunta, invitarla a que nos hagamos una pregunta. Y es si a nosotros como cristianos debe importarnos la batalla de la verdad. Esa sola pregunta. El asunto de la verdad debe ser algo que finalmente que a nosotros nos debe interesar, o dejamos que cada quien siga crea lo que crea, diga lo que diga, afirme lo que afirme. La verdad es uno de esos temas insistentes en las Escrituras. Dios dice de sí mismo que Él es el Dios de verdad. El Señor Jesucristo dijo que Él era la verdad. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos creyendo que es la verdad, que la palabra de Dios es verdad. Y hay muchos textos preciosos, ¿no? Bíblicos, quiero decir. Pero vamos a comenzar con el que está en Juan capítulo 18, verso 37. El Señor Jesucristo dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y eso se lo estaba diciendo el Señor Jesucristo a Pilato. Le dijo: para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato, lo único que se le ocurrió decir fue: ¿y qué es la verdad? Eso fue lo único. ¿Y qué es la verdad? Y le dio la espalda y salió. El diccionario de la Real Academia Española hace algún tiempo presentaba estas definiciones, no sé si las habrá actualizado, pero el diccionario de la RAE dice que la verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Esa es una definición. Conformidad de las cosas al concepto que la mente se forma. O sea que si yo en mi pensamiento digo esto es así y en la práctica compruebo de que esto es así como yo pensaba que era, eso es verdad. Por lo menos según esa definición. Otra definición del diccionario dice que la verdad es la conformidad de lo que se dice con lo que se piensa o con lo que se siente. Se dice en ese caso, según esta definición, que verdad es cuando alguien dice algo y lo que esa persona dice está de acuerdo con lo que la persona en su mente o en su corazón siente o piensa.
Todos sabemos acerca de eso, ¿verdad? Entonces, esa es una definición de verdad. Cuando la persona dice algo y lo que dice resulta que es lo mismo que de verdad tiene acá y tiene acá. No es que está diciendo una cosa y siente otra cosa. No es que dice algo y piensa otra cosa y dice otra cosa distinta. Esa es una definición de verdad. Según el mismo diccionario, la verdad es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin cambiar. La verdad es la propiedad que tiene alguna cosa de mantenerse sin cambios, sin mutar, sin mutación. Eso ya se acerca un poco más a la definición bíblica. La propiedad que tiene algo de mantenerse sin cambiar, sin mutación alguna. Y en cuarto lugar presenta la siguiente definición. La verdad es un juicio o una proposición que no se puede negar racionalmente. Es algo que no se puede negar racionalmente. Porque está allí, porque es evidente, porque no hay manera pues de contradecirlo. Y estas dos últimas definiciones se acercan a lo que es la verdad desde las Escrituras. Yo agregaría, la verdad es aquello que no puede ser contradicho sin incurrir en el error o en el engaño. La verdad es aquello que no podemos contradecir, porque al contradecirlo estamos cayendo en error o en engaño. La verdad es el único principio capaz de juzgar a todos los hombres, a todas las personas, quiero decir, en su cualidad moral. Vamos a juzgar a los hombres, si los hombres han de ser juzgados, si la humanidad entera ha de ser juzgada, ¿en base a qué la vamos a juzgar? ¿En base a qué? Al pensamiento de uno, al pensamiento de otro, al sentir de uno, al sentir de otro. Lo único que podría ser una base para juzgar a todos los hombres sería la verdad. Que exista la verdad y que la verdad sea absoluta, que no sea relativa, que la verdad sea verdad todo el tiempo, en todas las generaciones y para con todos. Diríamos que la verdad trasciende al ser humano y que las personas no pueden actuar en contra de la verdad sin quebrantar algo superior. Porque entonces la verdad no es un asunto de preferencias personales. La verdad no tiene que ver con que a mí me gusta esto, me gusta aquello. La verdad tiene que ver con algo que está por sobre mí, que me sobrepasa y a lo cual yo me debo. De manera que la verdad trasciende al ser humano y éste no podrá actuar al margen de su luz sin quebrantar los principios de la justicia. Toda vez que una persona actúa en contra de la verdad, está quebrantando principios de justicia, siempre. En cualquier cultura, en cualquier época, en cualquier tiempo, toda vez que una persona actúa en contra de la verdad, está quebrantando los principios de justicia. Principios de justicia. La verdad es eterna. La verdad es eterna. La verdad es buena. La verdad es justa. Es inmutable.
es perfecta. La verdad, tal como la conocemos, y lo que conocemos son reflejos de ella, pero tal como la conocemos y como la experimentamos, procede de Dios, quien, repito, ya lo mencioné, procede de Dios, quien es llamado Dios de verdad, en Deuteronomio 32:4, procede de Dios cuya palabra es verdad. Fue el Señor Jesucristo quien dijo: tu palabra, hablando con el Padre, le dijo: tu palabra es verdad. Juan 17:17, procede de Dios cuyo espíritu, el Espíritu Santo, es llamado Espíritu de verdad en la Biblia. Y todas estas designaciones son muy intencionales, son muy a propósito, son muy reveladoras. Que Dios sea llamado Dios de verdad, que su Espíritu sea llamado Espíritu de verdad, que su palabra sea llamada verdad, que el Señor Jesucristo, el Dios manifestado en carne, que Él sea la verdad, que Él diga: yo soy la verdad. Eso es muy revelador para nosotros. Tiene que ser muy revelador para nosotros. Nos tiene de alguna manera que decir eso, que para Dios el asunto de la verdad es sumamente importante y que por lo tanto para nosotros la verdad también tiene que ser un asunto prioritario en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra forma de vivir, en todo lo que tiene que ver con nuestro vivir. Pero no siempre es tan fácil conocer la verdad, o andar en la verdad, o permanecer en la verdad, o no ser engañado. No siempre es muy fácil no ser engañado, evitar ser engañado. Y si algo abunda en esta tierra, es el engaño. Y como dice el escritor bíblico, muchos engañadores han salido por el mundo. Y el mundo está lleno de engañadores. Y hay muchísimas cosas que dicen: esto es, pero resulta que esto no es. La verdad no está allí. Entonces, ¿cómo saber y cómo permanecer y cómo evitar ser engañado? Desde aquel fatídico día que el ser humano cayó, y es bueno recordar que el ser humano cayó por abrazar el engaño, la mentira, que no fue otro tipo de batalla. No fue otro tipo de batalla, no fue una guerra cuerpo a cuerpo, no fue un conflicto de magnitudes cósmicas, sino que fue un simple asunto de un enfrentar una proposición que no era verdad, pero que en un momento el ser humano dijo: eso me gusta, y puede de que esto sea cierto, y que lo que yo pensaba que era cierto no era cierto. Y allí se definió todo, y desde aquel día el ser humano continúa debatiéndose entre la verdad y el engaño, entre la palabra de Dios y la otra palabra, la del otro, la palabra alternativa, la del diablo. Las consecuencias están delante de todos nosotros. Todo el mal que nosotros conocemos, todo el mal que está sobre esta tierra que ha experimentado el ser humano, tiene su origen en un dar la espalda a la verdad, en que le dimos la espalda a la verdad.
y abrazamos la mentira, en que se rechazó la verdad y se abrazó la mentira. Y en cierta forma podríamos decir, cualquier mal que nosotros sobrellevemos, tal vez podemos buscar el origen, y vamos a encontrar que tiene su origen en el asunto de la verdad, entre de la lucha, de la dicotomía entre la verdad y la mentira. Las consecuencias del engaño o las consecuencias de la mentira son de tipo personal o de tipo familiar o social o global inclusive. Las consecuencias son de tipo mental, pero también emocional, también física y espiritual. Y la mentira puede traer consecuencias físicas, sí, trae consecuencias físicas y consecuencias espirituales, consecuencias mentales y consecuencias emocionales. Y las consecuencias son de carácter temporal, pero también tiene consecuencias de carácter eterno, genera consecuencias de carácter eterno. Y aunque el mundo está lleno de las terribles consecuencias de lo que ha significado darle la espalda a la verdad y abrazar la mentira, todavía en nuestros corazones está la inclinación hacia la mentira. Todavía nuestros corazones son deslumbrados por la fascinación del engaño. La fascinación del engaño. El engaño viene y se presenta con un atuendo llamativo y va como la serpiente embobando y va fascinando y el ser humano va dormido y va adormecido hasta que finalmente cae rendido ante la mentira y cae rendido ante el engaño. Y detrás del engaño el maligno. Y somos cristianos y somos creyentes y todavía esa es nuestra lucha. Todavía esa es nuestra lucha. Y será nuestra lucha hasta que el Señor nos redima, hasta que el Señor venga por nosotros. De allí que la exhortación bíblica es a que permanezcamos en la verdad, a que perseveremos en la verdad, a que mantengamos allí firme nuestro pie del lado de la verdad. Es un misterio. El origen del mal. El origen del mal. Cómo un ser de luz se corrompió y degeneró en un ser de oscuridad. Eso es algo que no podemos conocer, ni se nos dice cómo sucedió. El Señor Jesucristo enfrentaba un grupo de personas, o ellos lo enfrentaban a Él, y siempre estaban como al acecho, buscando de alguna manera encontrar cómo agarrarlo al Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo les dijo lo siguiente, en esa oportunidad, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Y solamente el Señor Jesucristo podría decir esas palabras y decirlas con verdad. Y se las dijo específicamente a ese grupo de personas. Pero esa palabra que el Señor le dirige a este grupo son muy reveladoras acerca de la obra de la mentira y la relación de la mentira con Satanás. Y podremos decir lo siguiente, en base a estas palabras: en todo engaño está la operación del príncipe de las tinieblas. Lo primero. No importa si la mentira es blanca, verde o azul, o casi transparente. En todo engaño está presente la obra del príncipe de las tinieblas. ¿Usted piensa de que hay mentiras buenas? Que hay mentiras por buenas causas, que uno a veces tiene que mentir por buenas razones. Llévese este pensamiento. En todo engaño, siempre está presente la obra del príncipe de las tinieblas. Siempre. En segundo lugar, el poder del diablo. El diablo tiene poder. ¿Sabe que el diablo tiene poder? ¿Sabe que Satanás es un ser poderoso? ¿Sabe que ninguno de nosotros podría hacerle frente al enemigo, a Satanás? ¿Sabe que los ángeles son más poderosos que los seres humanos? Que así lo declara la Biblia. Que los ángeles son seres superiores en poder y fuerza al ser humano. Y sabe que Satanás es un ángel caído en rebelión contra Dios, pero es un ser poderoso al cual la humanidad entera no puede hacerle frente. Y Satanás afianza y establece su poder en las vidas de las personas. ¿Sabe cómo? A través de la mentira. Satanás establece y afianza su poder, afirma su poder en las vidas de las personas a través del engaño. Y cada vez que una persona, cada vez que un creyente, cada vez que un cristiano miente, está permitiendo que Satanás establezca su poder en su vida. Cada vez que un hijo de Dios anda en el engaño, cada vez que un hijo de Dios anda en mentira, está permitiendo que el diablo establezca su poder, afirme su poder sobre su vida. No suena muy bonito, pero es que no es muy bonito, no es nada bonito, no es nada, es algo por lo cual deberíamos encenderse todas las alarmas. Todas las emergencias deberían, hey, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Se encendió la alarma a una mentira.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que una mentira. Descubrí que mentí, que estoy mintiendo, que no estoy diciendo la verdad con relación a esto. Es grave, es urgente, porque en verdad el enemigo establece su poder en nuestras vidas por medio del engaño. En tercer lugar, cuando una persona se siente obligada a mentir, escúcheme la frase como le estoy diciendo, cuando alguien se siente obligado a mentir, y muchas veces las personas nos sentimos obligados a mentir, voy a incluirme, y pensamos que es necesario mentir, y nos vemos obligados a mentir, entre comillas. Pero cuando una persona se siente obligada a mentir, está obrando influenciada u oprimida por el poder del maligno. Cuando una persona, lo repito, cuando un cristiano se siente obligado a mentir, está obrando bajo la influencia de Satanás, no del Espíritu Santo, de Satanás. Cuando un hijo de Dios se siente obligado a mentir, repito, está obrando bajo la influencia de Satanás. No importa si le está mintiendo al esposo o a la esposa, no importa si está mintiendo en el trabajo, no importa si le está mintiendo al pastor, no importa si le está mintiendo al vecino, no importa a quién le esté mintiendo, no importa si le está mintiendo al gobierno. Pero cuando un hijo de Dios miente, no importa a quién le mienta, está obrando bajo la influencia de Satanás. El Señor lo reprenda. Y esto nos lleva al cuarto lugar. ¿Por qué mentimos? Y vuelvo al punto. No porque pensamos de que es importante, de que es necesario mentir. ¿Por qué mentimos? Miento para ahorrarme un dinero. Miento para evitarme un problema. Y digo una mentira para salir del paso y evitarme un problema. Miento para tratar de asegurar algún bien. Que si yo digo esto, aunque no sea cierto, me voy a poner en algo bueno. Pero ¿sabe? Ojalá que quiera el Señor que cada uno de nosotros así lo acepte, que así lo entienda, que así lo crea, que así lo asuma. Pero de una mentira, escúcheme, de una mentira jamás, de una mentira jamás saldrá un bien permanente. Jamás, jamás. De una mentira puede salir un bien temporal y bien cortito, pero más temprano que tarde va a llegar la amargura, va a llegar la consecuencia, va a llegar el mal. Pero de una mentira jamás saldrá un bien permanente. El bien permanente solamente se recibe por la bendición de Dios. Como dice en Proverbios, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por la mentira puede que nos enriquezcamos hoy, mañana vamos a estar llorando a razón de las consecuencias. Pero de una mentira jamás saldrá un bien permanente. Todo bien que se obtenga a expensas de la verdad, yo sacrifico la verdad para un beneficio, ese beneficio lo obtendré al precio de sufrir las consecuencias en otras áreas. Siempre habrán consecuencias, siempre habrá consecuencias con relación al engaño, con relación a la mentira. Porque no hay mentira que glorifique a Dios. ¿Puede recibirlo así? No hay mentira que glorifique a Dios. No hay mentira que glorifique a Dios. Y no hay engaño que no complazca al maligno. Así como no hay mentiras que glorifiquen a Dios, tampoco hay mentiras en las cuales Satanás no se sienta agradado. Siempre se sentirá agradado Satanás cuando mentimos.
y siempre estaremos deshonrando al Señor cuando mentimos. Termino este punto con lo siguiente. La vida cristiana es una vida de fe, o estamos llamados a vivir en fe. Y esto implica, la fe implica confiar en Dios. Estamos llamados a vivir confiando en Dios. ¿Cómo se solucionará este problema? Debo confiar en Dios, orar y confiar y esperar en Dios. ¿Qué será del mañana? Debo confiar en Dios, en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios, en la bondad de Dios, en el poder de Dios. Y a veces el Hijo de Dios juega. Nosotros a veces jugamos a ser Dios en sabiduría. Y lo digo porque cedemos al engaño, a la tentación del engaño, para evitarnos ciertos problemas. Para evitar problemas mayores. Y nos encontramos mintiendo para evitar problemas mayores. Pero, y este es un pero muy importante, pero, sabe que Dios no nos llama, sabe que el llamado que Dios nos hace no es para que evitemos problemas. ¿Sabe que Dios no nos ha llamado para evitar problemas? Dios nos ha llamado y nos llama para que caminemos en la verdad, no para evitar problemas. Dios nos llama para que caminemos en la verdad. De los problemas se encarga Él. El asunto nuestro es caminar en la verdad. Pero esto me va a traer problemas. Bueno, los problemas se encargará el Señor. Pero nosotros estamos llamados a caminar en la verdad, a vivir en la verdad, a hablar la verdad unos con otros, a decirnos la verdad en amor unos a otros, a que nuestra vida delante de todas las personas pueda ser como esa vida que puede ser colocada bajo la luz y no hay nada que esconder porque vivimos a limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Es una de las primeras cosas que tenemos que aprender. Y cuando hablamos de la guerra espiritual, de la batalla espiritual, cuando el apóstol Pablo va a hablar acerca de la batalla espiritual, de la armadura del cristiano, Efesios capítulo 6, lo primero que el apóstol Pablo va a mencionar, y pudo haber mencionado tantas otras cosas, pero lo primero que el apóstol mencionará es que el creyente tiene que ceñir sus lomos con la verdad. Es lo primero que va a mencionar. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No sé qué piensa usted. No sé qué piensa usted. No sé de qué cree usted que depende su victoria. Pero su victoria en la vida cristiana depende
de que usted pueda, aprenda y se haga diestro en andar en la verdad, de que usted ande en la verdad. De eso depende. La victoria en el conflicto espiritual, porque estamos en un conflicto espiritual, porque estamos en lucha contra las fuerzas de las tinieblas, porque aunque no las veamos, y aunque no veamos espíritus, y aunque no veamos a personas que se le están incorporando espíritus y seres oscuros, estamos en medio de un conflicto espiritual contra las fuerzas de las tinieblas. Y la victoria contra las fuerzas de las tinieblas no es un asunto de gritos, de gritar. No es un asunto de declaraciones proféticas, de declarar una palabra que voy a declarar esto. No es un asunto de declaraciones rebuscadas. No es un asunto de citar siquiera determinado grupo de textos bíblicos. La victoria en la lucha espiritual que todo creyente sostiene es, primero y antes que nada, un asunto de andar, vivir en la verdad. De andar y vivir en la verdad. De practicar la verdad en la vida diaria. De ceñirnos. Ceñirse era agarrarse, apretarse, ajustarse el cinturón de la verdad. ¿Cómo? De ceñir nuestros pensamientos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que ciñamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Que ciñamos nuestras emociones con la palabra de Dios. Que ciñamos nuestros afectos con la palabra de Dios. Voy a pensar, pero voy a pensar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Voy a enfrentar esta situación, pero voy a enfrentarla de acuerdo a lo que me aconseja la palabra de Dios. Voy a resolver este problema que tengo con esta persona que me ha hecho tanto mal. Y voy a enfrentarlo y voy a hablar con él y le voy a reclamar, pero lo voy a hacer en base a lo que la palabra de Dios me dice que lo haga y cómo tengo que hacerlo. Voy a enfrentar a esta persona, a este abusador que ha traído tanto mal y le voy a poner un parado, pero lo voy a hacer en base a lo que la palabra de Dios me aconseja que haga. No sé si me explico. Y entonces se trata de un revestirnos de la palabra de Dios, del consejo de la palabra de Dios. Pablo dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pero no está hablando de la palabra de Dios todavía. La palabra de Dios la mencionará más adelante, cuando dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero allí no está hablando de la espada del Espíritu, sino de que nosotros andemos en la verdad. De que nosotros andemos en la verdad. Si nosotros como creyentes honramos la verdad, vivimos ceñidos, abrazados, arropados con la verdad, nos hacemos el propósito de hablar siempre, de opinar siempre, de expresarnos siempre en conformidad con la verdad de las circunstancias, la verdad de la palabra de Dios, nosotros seremos creyentes que derrotan con facilidad al maligno en la vida diaria. Tenemos que ser atentos, tenemos que no bajar la guardia, que no descuidarnos. Yo quiero insistir sobre este asunto. A veces es tan fácil mentir.
es tan fácil decir algo para salir del paso. Y digo algo, pero eso que dije no es del todo cierto. Y si no es del todo cierto, más por menos menos. Si no es del todo cierto, si es media verdad y media mentira, es engaño, no es cierto. No sé si me explico. Pero no existen tal cosa como medias verdades. Medias verdades son medias mentiras. Y una media mentira es una mentira. Pidámosle al Señor que nos ayude a andar en la verdad. Pidámosle al Señor que nos ayude a hablar con la verdad. A hablar verdad. ¿Sabe que el esquema de medias verdades es uno de los favoritos de Satanás? Porque presenta esa combinación. Dice algo que es cierto y hay algo que no es cierto. Y va allí todo junto. Y va una mentira, pero va escondida dentro de algo que es cierto. Por otro lado, se requiere valentía. Se requiere mucha valentía para andar en la verdad. Pero a eso estamos llamados. A ser hombres y mujeres valientes. ¿Qué fue lo que sucedió en Edén? Vamos a ver un momento los sucesos del Edén. ¿Y cuántas aguas han corrido? ¿Cuántas aguas han corrido desde aquel momento? Y todavía, allí están las... Podemos ir hasta allá y ver y aprender. Muchos son los detalles, las lecciones que constantemente nos llegan de este relato. En Génesis capítulo 3, verso 1 leemos, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Lo primero que nos dice el pasaje es que la serpiente era ¿qué? Casi siempre, la mayoría de las veces que se usa esa palabra en la Biblia, se usa para describir a alguien que está vendido a hacer lo malo. Alguien que es sagaz para hacer el mal. No exclusivamente, pero casi siempre se usa en ese contexto. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento recordará, y Pablo dirá, estoy preocupado, y me preocupa de que así como la serpiente con su astucia sedujo allá en Edén, dice, a ustedes también sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así lo recordará el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. Pablo se preocupa por la astucia de Satanás. Y la serpiente no solo era astuta, sigue siendo astuta.
Satanás sigue siendo astuto, es sumamente astuto. Y tal vez la descripción, una descripción que nos ayude sea la que está en Proverbios capítulo 5, cuando habla de la mujer alborotadora, de la ramera, de la prostituta, dice que no puede estar tranquila, que sale y busca y va buscando y monta cacería, y dice, y el hombre no podrá ser librado de ella, y no va a poder conducirse en esos caminos, a menos que considere el camino de la vida. Pero del resto dice, lo va a enredar, finalmente lo va a rendir, porque es astuta. Satanás es astuto y no lo pensamos a menudo. Y el enemigo nos tiene en la mira y nos monta cacería. Y está pero buscando a ver por dónde nos deslizamos. Él es astuto. Es lo primero que nos dice la Biblia. De lo que sucedió en Edén, lo primero que tenemos que recordar es lo que allá sucedió porque hay un enemigo que es sumamente astuto, superior en fuerza, superior en inteligencia, superior en astucia a nosotros. Y la única manera en que usted o yo podemos vencer a Satanás es abrazando la palabra de Dios. No hay otra. Que usted y yo abracemos la palabra de Dios. Es la única forma en que podemos vencer al enemigo, la única forma segura que tenemos de vencerle. Es la que nos es provista al abrazar la verdad de la palabra de Dios. Recuerde, y repito, no se trata de una lucha cuerpo a cuerpo, que sería más fácil que fuese una lucha cuerpo a cuerpo, que fuese una lucha en que nosotros vemos y nosotros vamos y voy a hacerle frente y voy a gritarle y voy a golpearle y voy a zapatear, pero no se trata de eso. No se trata de nada de eso. Se trata de un conflicto, de una lucha indirecta, de una lucha indirecta. En la que la forma de vencer es que usted y yo, en humildad, sometidos a Dios, le resistamos. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Pero antes de que él huya, tengo que resistirle, y antes de poderle resistir tengo que someterme en humildad a Dios y su voluntad, a Dios y su palabra, a Dios y su autoridad. Algo más que decir. Es mejor no enfrentarlo. En cuanto a la lucha espiritual, en cuanto a ser tentado por Satanás, lo mejor es no dar lugar. Lo mejor es que usted no le dé lugar al enemigo, que se va a ver en apuros. Nos vamos a ver en apuros si le damos lugar, porque no tiene misericordia, porque no tiene contemplación, porque no tiene miramiento. Si nos puede quebrantar, nos va a quebrantar. Si nos puede derribar, nos va a derribar, porque no va a tener misericordia de usted, pero para nada. Todavía el hombre más perverso, alguien dirá, bueno, tuvo una lucecita de misericordia, pero no así de Satanás. A sus presos, dice la Biblia, jamás les abrió la cárcel, nunca les abrió la cárcel. Es mejor que le tema, es mejor que le temamos, es mejor que lo evitemos, es mejor que no le menospreciemos, que no pensemos que podremos y que no, después veo cómo me las arreglo y salgo adelante. No podremos. Lo mejor es no dar lugar al enemigo. ¿Cuál fue la perdición de Eva? ¿Cuál cree usted que fue la perdición de Eva? Ponerse a conversar con Satanás.
La perdición de Eva fue ponerse a conversar con Satanás. Y la mejor conversación con Satanás es la que se evita. Hoy le digo, la mejor conversación con Satanás es la que se evita, la que no se tiene. Sáquele el cuerpo, no dé lugar a Satanás. No se ponga a hablar con el maligno, no se ponga a escuchar las palabras del maligno, no se ponga a escuchar las medias verdades de Satanás. Con que Dios os ha dicho, pero Dios había dicho sí o no. Dios había dicho sí o no. No le escucho. ¿Cómo que no? Dios había dicho, no había hablado o no había hablado. Dios sí, claro, Dios había hablado. Era cierto. Con que Dios os ha dicho, sí, Dios ha dicho, dice Eva. Viene Eva y cae como una boba. Sí, Dios dijo. Dios le dijo que no comieran de ningún árbol. Y ahí comenzó la... No fue así, te lo voy a contar mejor. Dios dijo que podemos comer de todos los árboles, solamente de uno que no podemos comer. Y Satanás le dio las gracias. No lo sabía, gracias por aclarármelo. Satanás sabe, estaba muy clarito en todo lo que Dios había dicho y que es lo que... Pero él nunca se mostrará tal cual es y nunca nos dará a conocer cuáles son sus verdaderas intenciones para con nosotros. Una vez que se ha abierto el espacio, ¿usted sabe lo que es una pata de cabra? Una herramienta. Yo no traje una para mostrarle, pero son esas herramientas que sirven para palanquear. Y entonces se necesita abrir algo y hay apenas una pequeña fisura y viene el trabajador y introduce allí la pata de cabra, la pestaña, y después hace fuerza y logra abrir la puerta. Una vez que el enemigo, que nosotros le damos al enemigo la pequeña luz, vendrá a palanquear. Vendrá a palanquear y vendrá a forzar la entrada. Y fue lo que sucedió en Edén, fue lo que sucedió con Eva. Una vez que se le abre el espacio para que presente sus propuestas de pecado, aunque no parecen así, pero son propuestas de pecado, solamente lo único que nos podrá salvar es la palabra de Dios. En estos días con el asunto del huracán que estuvo pasando por allá por el norte y el Caribe, y no sé, un hombre se salvó, lo encontraron, no sé, a los días y tal, estaba aferrado a su salvavidas. El barco creo que se hundió todo y el hombre que se salvó porque logró abrazarse al salvavidas y permanecer allí flotando hasta que lo encontraron. Lo salieron en un helicóptero hasta finalmente lo ubicaron y lo rescataron. Nosotros tenemos que aferrarnos cuando estamos, ¿sabe? Cuando estemos bajo el asedio de Satanás, aférrese usted a la palabra de Dios como su tabla de salvación. Es lo único que nos podrá mantener a flote, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pensamos fuerza de voluntad, pensamos esto, no, aférrese a la palabra de Dios y abrácela como su tabla de salvación, porque literalmente es su salvación. La palabra de Dios es nuestra salvación. La palabra de Dios es nuestra tabla de salvación. Eva no pudo detenerlo. Una vez que le dio el espacio para que presentara los argumentos, ya luego no lo pudo detener. Todo parece normal hasta que de repente se presenta la negación de la palabra de Dios. Todo parece normal, nada escandaloso,
hasta que llega un momento en que se acusa a Dios de injusticia. Y se dice, no, no es así como dice Dios. No es así como dice la palabra de Dios. Y eso fue lo que finalmente Satanás le dijo a Eva. Dios dijo que no comamos de ese árbol para que no muramos. Y finalmente Satanás dice, no, no vas a morir. Lo que pasa es que cuando ustedes coman de ese árbol, se les van a abrir los ojos y ustedes van a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Pero no van a morir. ¿Y qué hay detrás de todas esas palabras? La acusación de que Dios es egoísta, de que Dios tiene un bien del cual no quiere que participemos, nos lo tiene escondido, nos lo tiene prohibido, de que hay un bienestar, hay un disfrute que yo podría experimentar y me estoy perdiendo de ese disfrute por una ley sin sentido que Dios tiene. Una ley sin sentido, ridícula, absurda. ¿Qué sentido tiene esta ley de Dios? Todo eso está allí. Finalmente lo que se está es acusando a Dios de maldad, de que Dios no es bueno, y si Dios no es bueno tiene que ser malo, porque no hay otra alternativa. O Dios es bueno o Dios es malo. O es como dice su palabra, que Él es bueno, y si eso no es cierto, entonces significa que Dios es malo. Satanás dice que Dios es malo. Y cada vez que el enemigo viene a tentarnos hacia el mal, el argumento es, Dios es malo. Tú podrías vivir mejor. Tú podrías disfrutar más de la vida. Tú podrías disfrutar más del placer, pero Dios te lo tiene prohibido porque Dios es malo. ¿Qué va a hacer usted con relación a eso? ¿Cómo le va a responder a usted? ¿Le va a decir, sí, Satanás, yo sé que Dios es malo, pero yo voy a seguirle? ¿O va a sacudírselo, va a reprenderlo? Porque Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es justo. Pero esa debe ser una de sus perversiones favoritas, porque Satanás siempre acusa a Dios de maldad. Siempre termina acusando a Dios de maldad. No sabemos cuánto tiempo se quedó Eva a solas con Satanás. Adán no estaba. No sabemos cuánto tiempo duró ese escenario, pero finalmente la Biblia dice que Eva se quedó contemplando y vio que el árbol era agradable a la vista, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó la decisión. Dice, tomó del fruto y comió, y agarró y le dio también a su marido, el cual comió así también como ella. El apóstol Pablo nos dirá, Eva fue engañada, Satanás comió con pleno conocimiento, en apoyo moral para con su mujer. ¿Qué cosa? Pero hubo todo un proceso de una fantasía. Y lo que allí se describe es un simple acto de obediencia. Ese árbol era un árbol. El fruto de ese árbol era el fruto de un árbol. Eso no habla allí de las relaciones sexuales, no tiene nada que ver con el asunto de la intimidad sexual. Ese era un simple árbol.
que estaba allí en el centro del huerto para probar la obediencia y la fidelidad del hombre. Eso es todo. Ese árbol estaba allí para poner a prueba la fidelidad del hombre que Dios había creado. Si el hombre iba a permanecer fiel a Dios o le iba a dar la espalda a Dios. Eso es todo. Y el hombre, el ser humano, le dio la espalda al mandato de Dios y traicionó a su Dios. Y acá estamos. Pero me pregunto, ¿cuántas situaciones que llegan a nuestra vida cumplen la misma función? Y vienen a nuestra vida situaciones que están poniendo a prueba si nosotros nos vamos a mantener fieles al Señor o le vamos a dar la espalda al Señor. Situaciones que vienen para probar tu fidelidad como creyente para con tu Dios. Y vienen las propuestas del enemigo de toda naturaleza, para saber, para poner a prueba nuestra fidelidad para con Dios. La más terrible decepción tuvo lugar allá. Ciertamente fueron abiertos sus ojos, pero solamente para descubrir que tenían un sentimiento que antes no lo conocían, que había algo que les hacía sentir mal consigo mismos. Vergüenza, se llama vergüenza. Y se sentían avergonzados y antes nunca habían conocido, nunca habían experimentado esa sensación. Y ahora sentían vergüenza de sí mismos y sentían vergüenza el uno para con el otro y sentían vergüenza para con Dios y tenían miedo para con Dios. Toda una serie de sentimientos, de emociones oscuras, y no se sentían como Dios y no se sentían para nada bien. Y por supuesto, dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Y dice la Biblia, finalmente cosieron unos delantares de higuera. ¿Qué solución? ¿Qué solución tan pobre y tan insuficiente? Pero así se trata, de eso se trata. Las necesidades nuestras en esa área solamente Dios las puede suplir. Y fue necesario que Dios viniese en la ayuda de ellos y sacrificase los primeros animales y para poder cubrir su desnudez, como dice la Biblia, que Dios lo hizo, con pieles de animales y cubrirlas adecuadamente. Y es la provisión de Dios la que nos puede libertar. Es la provisión de Dios la que nos puede cubrir. Es la provisión de Dios la que puede dar una salida, dar una solución a nuestra necesidad. El Señor Jesucristo dijo a los judíos que habían creído en Él, Juan 8, 31 al 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El punto central está en torno a la palabra de Dios, en torno a la palabra del Señor. Permanecer en su palabra para conocer así la verdad y que esa verdad nos otorgue libertad. Usted y yo comenzamos a vivir basados en los principios de la palabra de Dios y comenzamos a conocer la verdad.
El cristiano tiene que vivir por principios. Y las emociones son un regalo, son una bendición. Pero no podemos depender de las emociones. No es un buen criterio, no es un buen punto de apoyo que usted viva por emociones, por lo que lo hace sentir bien, por lo que lo hace sentir elevado. No, usted tiene que vivir por principios. Usted tiene que vivir por principios. Porque cuando usted aprende a vivir por principios, se sienta bien o se sienta mal, usted sigue adelante. Porque usted vive por principios. Pero cuando usted no vive por principios, usted está de pie. Y cuando se siente mal, ya se echa a morir. Digo, no, ya me siento mal. ¿Por qué no va a la iglesia? No, me siento mal, me siento triste. No, me siento desanimado. No, me siento así. Por favor, tenemos que vivir por principios. Un principio: voy a honrar al Señor. Todos los días de mi vida yo honro al Señor. Me levanto honrando al Señor, me acuesto honrando al Señor. Y el domingo, el primer día de la semana, lo consagro al Señor y se lo dedico a Él y voy al templo para adorarle. Eso es vivir por principio. Hermano, ¿por qué no vino? No, hermano, por esto y aquello. Tenga cuidado con cuando me responda. Y no me responda con excusas ni con medias verdades, porque medias verdades son mentiras. Es preferible que me diga: hermano, estoy desanimado, no tengo ganas de congregarme. Y así por lo menos yo sabré que tengo que orar por usted en ese sentido. ¿Se fija cómo este asunto tiene que ver con tantas cosas? Con tantas cosas de nuestra vida diaria. Pero entonces vivamos por principios, los principios de la palabra de Dios. Voy a decir siempre la verdad, voy a hablar con la verdad, voy a hablar por la verdad, voy a vivir por la verdad. Conocer la verdad implica experimentar el rigor de la verdad sobre nuestras vidas. Y es en esa experiencia de conocer la verdad donde obtenemos verdadera libertad. La libertad que Dios nos ofrece no procede de la injusticia, no procede del relajo carnal, no procede de la violación de los principios del amor, de la justicia o la santidad, sino que procede del conocimiento de la verdad. Un hombre que sabe quién es en Cristo es un hombre libre del poder del enemigo. Una mujer que entiende que su valía, que su valor está demostrado por lo que Cristo hizo por ella en la cruz, es una mujer que puede vivir libre de complejos. No necesita que nadie le esté calentando el oído, que nadie le esté diciendo frases engañosas para sentirse valiosa, porque su valor está determinado por lo que el Señor Jesucristo hizo por ella en la cruz del Calvario. Un cristiano que anda en la verdad es una persona que experimenta una libertad creciente. Libertad para adorar y servir a Dios. ¿Hay algo que le impide a usted adorar a Dios? Hágale la guerra a eso que le impide adorar a Dios. ¿Hay algo que le estorba para servir a Dios? Hágale la guerra a eso. Dios quiere que usted le sirva. Si hay cosas que le están estorbando, que le impiden que usted sirva al Señor, examine eso. Examine eso que le es de estorbo. Pero Dios quiere que usted experimente, se sienta libre, sea libre para adorarle y para servirle. Libertad para amar y servir a sus semejantes. Que no haya amargura en nuestros corazones, que no haya resentimiento en nuestros corazones, que no haya falta de perdón en nuestros corazones, mucho menos odios, que no haya nada de eso en nuestros corazones. El Señor quiere que experimentemos libertad para amar y para servir a nuestro prójimo.
libertad para testificar y declarar el amor de Dios ante aquellos que no le conocen. Libertad para no actuar como esclavo de las pasiones y deseos carnales. Cuando no teníamos al Señor éramos esclavos. Es cierto, éramos esclavos. A veces se nos olvida, éramos esclavos de las pasiones pecaminosas, de las pasiones carnales. Éramos esclavos. No podíamos dejar de hacer lo malo. Pero ya no. Y hoy somos libres en Cristo Jesús. Y usted es libre en Cristo Jesús. Y la única forma de que usted siga haciendo lo malo es porque usted quiera o porque usted permita que el enemigo venga y le encasquete su yugo. Pero el Señor nos quiso libres. Ya no estamos obligados a ceder ante el pecado ni ante las pasiones pecaminosas. Libertad de necesitar la aprobación y la admiración de este mundo. Ponga su mirada más arriba, en el Señor. Ponga su mirada más arriba en el Señor. Libertad para no obedecer a las insinuaciones y ofrecimientos de Satanás. Recuerde que Satanás tuvo los guáramos de ofrecerle al mismo Señor Jesucristo los reinos de este mundo. Con estas teorías, con estas doctrinas del dominio, del poder, de la prosperidad, del éxito, tenga cuidado con esas cosas. Porque algo le puedo asegurar por la Biblia: Dios quiere que usted y yo seamos humildes. Dios quiere que sus hijos, que usted y yo seamos humildes. Que nos humillemos delante de su presencia, que nos sintamos que sin Él nada somos y nada podemos y nada valemos, y que todo se lo debemos a Él, y que separados de Él nada podemos hacer. Le aseguro que eso el Señor quiere. Que antes de que usted se sienta poderoso, fuerte, grande, Dios quiere que usted se sienta vulnerable, sencillo, humilde y dependiente, pero hasta la muerte del Señor mismo. Entonces tenga cuidado con aquellas cosas, porque muchas veces detrás de la gloria, detrás de los éxitos, detrás del triunfo, detrás de todo aquello está otro, y no quien usted piensa o quien le dicen a usted que está detrás de allá. Todo esto te daré, y le mostró, dice, las glorias de este mundo y todo su reino, y le dijo: todo esto te lo daré, porque a mí me ha sido dada y a quien yo quiero se la doy, si tú postrado me adorares. Y la única manera como el Señor le enfrentó fue nuevamente, usted lo sabe, por la palabra de Dios. Se afianzó en un pasaje de la palabra y dijo: no, la palabra de Dios dice que no. La palabra de Dios dice: solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Vete de aquí. Todos los hombres, y estoy terminando, aún los cristianos, son oprimidos en diversas ocasiones. Algunos son oprimidos por temores, otros por odios, unos por resentimientos, otros por desesperanzas. ¿Sabe usted? Quizás no sabe usted que creo que la estadística dice así: 1
de cada 5 pastores ha tenido en algún momento pensamientos de suicidio. Que hay un índice bastante alarmante de ministros del Señor que se han quitado la vida. Asombra, porque se supone que el ministro de Dios es el que está más cerca del Señor y que está buscando del Señor y está buscando la palabra. Pero lo que le quiero decir es, todos los cristianos, hasta los más espirituales, están peleando la lucha, están enfrentando situaciones, son oprimidos por diversas situaciones. Los cristianos también se enferman, los cristianos también les diagnostican que tienen cáncer, los cristianos también están enfrentando situaciones, los cristianos también a veces fracasan en su vida matrimonial, los hijos de los creyentes a veces también se enredan en situaciones muy malas, muy tristes, muy lamentables, que traen mucho sufrimiento a la familia. Otros alcanzan, cuando están en la cima del éxito, en la cima en la cumbre del ministerio, entonces son asaltados por depresiones. Muchos hijos de Dios también experimentan depresiones. La depresión está catalogada también como una enfermedad como tal, con causas físicas, con causas psicológicas, mentales quiero decir. Otros por depresiones en las profundidades del fracaso. No siempre es fácil lidiar con el asunto del fracaso. No es fácil salir adelante después de un divorcio. No es fácil salir adelante en un proceso de viudez después de haber enviudado. No es fácil salir adelante para muchos después que los hijos salen y quedan solos porque los hijos se fueron a hacer su vida y quedaron solos en la casa. No es fácil para otros salir adelante cuando son despedidos de su trabajo y quedan en el aire y no tienen cómo sustentarse. En fin, o sea, la opresión muchas veces vendrá por situaciones reales, racionales, a veces vendrá por tormentos imaginarios, pero todos de alguna u otra forma estamos en esa lucha y en esa búsqueda y con esa necesidad de algo que nos otorgue un verdadero sentido de libertad interior, de libertad y paz interior. Y quizás lo único que necesitamos es afirmar un poco más nuestros corazones en la verdad. Afirmar nuestros corazones en la verdad. Que juzguemos y actuemos haciendo honor a la verdad. Dios el Padre es Dios de verdad. Jesucristo el Hijo es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Que el Señor nos conceda que se pueda decir de cada uno de los que estamos acá lo que dijo el apóstol Juan en su segunda carta. He hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Que quiere el Señor que eso se pueda decir de usted, que eso se pueda decir de cada uno de nosotros, que hemos sido hallados, que nos han visto andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Acompáñeme por favor en un momento de oración. Le damos gracias, Señor y Padre nuestro que está en los cielos, agradecido por su palabra, en la cual, Señor, hemos reflexionado, a la cual hemos dirigido nuestra atención, nuestros pensamientos. Hoy
sobre este tema tan vital, tan necesario, tan importante, como lo es el de la batalla de la verdad, el andar en la verdad. Queremos agradecerle, bendito Padre Celestial, que su palabra, tenemos su palabra con nosotros. Esa palabra suya que ha de permanecer para siempre, esa palabra suya por la cual fueron creadas todas las cosas, pero esa palabra suya que a nosotros también nos dio vida. Le damos gracias por ello, Señor. La bendita y gloriosa y santa palabra suya que llegó a nosotros por medio del Evangelio. Usted que conoce nuestras necesidades, nuestras vidas, que conoce nuestros lados, nuestros puntos fuertes y nuestro lado de debilidad. Delante de usted, Señor, venimos en confianza, pero en la expectativa también de que esa obra suya de restauración, de santificación, de renovación, de perfeccionamiento sea llevada a cabo en cada uno de nosotros. Y que su Espíritu Santo obre sobre nuestras conciencias, obre sobre nuestras voluntades, sobre nuestras almas, de forma que podamos reconocer nuestra necesidad de depender, de ir cada día a confirmar, a reconfirmar que somos suyos, que necesitamos de la obra de su palabra en nosotros, que necesitamos de la obra de la verdad sobre nuestras voluntades, sobre nuestras conciencias, sobre nuestros corazones, que necesitamos el fruto de ese andar en la verdad, que es la libertad espiritual, ese fruto se manifieste, Señor, en nuestras vidas. Especialmente en aquellas áreas en las cuales hemos estado teniendo problemas, Señor. Nos ha llamado usted, Señor, para que conozcamos la verdad, para que permanezcamos en la verdad, para que alcancemos libertad, esa libertad que glorifica su nombre, esa libertad que trae honra y alabanza al Dios Santo, al Dios Altísimo, al Dios bueno, al Dios justo, al Dios y Padre nuestro que está en los cielos. Agradecemos pues, Señor, en esta hora por su bendita palabra. Que su Espíritu Santo nos asista, que su Espíritu Santo nos ayude. Que usted traiga, Señor, mayor luz, pero también mayor disposición en cada uno de nosotros para gloria suya. En Cristo Jesús, Señor y Salvador, en su nombre, bendito Padre Celestial, oramos. Amén.